Muy buenos días, Dios le bendiga. Qué bueno que podemos estar una mañana más, una reunión más, donde Dios tiene preparado algo para nuestras vidas. Y qué lindo momento que podamos tener este tiempo que hemos pasado adorando al Señor, pero Dios tiene en esta mañana preparado una palabra. ¿Y qué les parece si vamos a declarar que esta palabra de fe produzca en nosotros un fruto hoy en este día? Así que yo le voy a invitar allí donde vos estás con tu familia, ahí en tu casa, que podamos hacer y elevar esta oración a nuestro Dios en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por este día. Gracias por habernos dado la oportunidad de la vida. Y hoy, Señor, necesitamos que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra se haga real en nuestra mente, en nuestro espíritu. Señor, que haya una transformación, que esta palabra produzca fe en nuestros corazones para poder acercarnos más a vos y ver tu mano de poder en este tiempo. Señor, yo bendigo a mis hermanos, cada uno de los que están escuchando, Señor, y los que van a estar escuchando ahora a la tarde. Señor, que ellos sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias y Espíritu Santo, toma el control de este momento y lo dejamos en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes una palabra por unos minutos y si usted me acompaña allí en el libro de Hebreos, realmente un libro que encierra para este tiempo una realidad tan fuerte y confronta el autor a sus lectores, a sus oyentes, algo tan importante como es que puedan oír la voz de Dios. Y ese es el mensaje que quiero transmitirle en esta mañana. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que realmente ha golpeado en lo más profundo de mi vida en estos días. Y quiero decirte a vos que estás allí, no dejes de oír. Y ese es el mensaje de esta mañana. No dejes de oír. Este es un tiempo donde se nos pueden tapar los oídos. Y estoy hablando no de nuestros oídos físicos, estoy hablando de los oídos, de nuestro oído espiritual. Por eso es que la palabra de Dios nos va a llevar a que podamos indagar de que no dejemos de oír por ninguna circunstancia la voz de Dios. Miren, Hebreos comienza, quiero mencionar el primer capítulo de Hebreos. En el capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hay un texto más que quiero compartir, ahí en el capítulo 3, déle una vueltita más a su página 3, en el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El escritor del libro de los Hebreos estaba llevando este mensaje y escribiéndole a un auditorio, estaba escribiéndole a un escenario, a hombres y mujeres que realmente eran los judíos que se habían convertido, eran los mismos hebreos, eran los judíos que habían cambiado ellos la postura de haber estado por años, por generación y generación, que estaban ciegos por medio y atado a una ley, y ahora ellos habían encontrado a Jesús. Pero nuevamente le estaba dando una exhortación.
le estaba dando, y la primera exhortación y lo que le estaba marcando a cada uno de ellos era lo siguiente, y estaba ponderando, estaba poniendo como en primer lugar esto. Dios siempre estaba hablando al hombre, nunca dejó de hablar al hombre. Dios siempre habló a la humanidad, siempre intentó, hizo todo para que el hombre pudiera tener la revelación de lo que Dios quería hacer. Dios tenía un plan y su plan era la salvación para la humanidad. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, quiere decir que constantemente Dios ha estado hablando desde el inicio de la creación hasta este tiempo. Dios ha estado hablando, y mire, dice, y de muchas maneras lo hizo. No solamente habló, sino que de muchas maneras, pero ahora le agrega un condimento extraordinario, el fin de todas las cosas que Dios quería marcar. Antes fue hablado, antes le mostraba de diferentes maneras, lo hizo a través de los sacrificios, lo hizo a través de armar el tabernáculo, lo hizo haciendo obras maravillosas, pero ahora dice, ahora, y miren el mensaje del autor de Hebreo a esta gente, a esta iglesia, y que nos está marcando hoy porque es un mensaje actual para nosotros. Y nos está diciendo de esta manera, ahora Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y eso es tremendo. Ahora Dios nos ha hablado directamente, está exaltando lo máximo y está ponderando, ya no hay más otra cosa. La revelación máxima era Jesús. Antes era a través de los sacrificios, antes era a través del sumo sacerdote, antes era que tenía que ir todo el pueblo y presentar al sumo sacerdote y llevar un sacrificio para poder acercarse a Dios. Todo era una sombra de lo que iba a venir, pero ahora estaba la revelación máxima. Ahora Dios nos está hablando a través de Jesucristo. Él mismo dice, qué tremendo esto, el resplandor de su gloria. Y acá viene algo interesante para aquellas otras sectas y religiones, ¿no? Él es la imagen que sustenta todas las cosas. Él es mismo Dios. Jesús es el mismo Dios. Y está muy claro que lo está dejando aquí el autor a los hebreos. Y lo importante de esto es que Dios siempre ha estado hablando. Dios siempre, nunca dejó al hombre en la ignorancia. Dios siempre le estuvo marcando y de alguna manera quería revelar el propósito, lo que había en su corazón, lo que Él tenía preparado para el hombre. Pero ahora ya hacen esta revelación y lo hizo a través de Jesucristo. Y relata a lo largo de todos los 13 capítulos del libro de Hebreo, está relatando lo que hizo Jesús y nos está dando una exhortación, nos lleva a nosotros que entendamos algo. Y la marca fuerte de este mensaje que está trayendo este autor en el libro de Hebreos tiene que ver con esto: que oigamos, que escuchemos, que prestemos atención, que abramos nuestros oídos espirituales. Hebreos este libro ataca directamente la tentación de recurrir nuevamente a la religión. Y era lo que quería llamarle la atención el escritor y el que estaba dirigiendo esta carta a cada uno de esa iglesia. Y él veía la tentación de que querían volver nuevamente a la religión, querían volver a hacer los sacrificios, querían volver atarse a la ley, querían volver a los rituales. Pero le estaba marcando algo: no vuelvan, escuchen, no dejen de oír la voz de Dios como pasó. Y ahí le marca la primera oportunidad, la primera vez que dice, miren ahí en el versículo 7 del capítulo 3. Por lo cual, como dice, no lo estaba diciendo él mismo, no lo estaba diciendo porque se le ocurrió, no solamente por lo que lo había vivido. Tal vez era un contemporáneo de Jesús. Ya había pasado aproximadamente 40 años. Esta carta se escribió en los años 70 después de Cristo. Entonces es muy probable que haya sido uno de los que ha estado ocularmente y experimentó o no. Pero la importancia que no nació de él, sino que dice, con lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Y estaba haciendo referencia al Salmo capítulo 95, versículo 7 en adelante, donde
David, ya casi estamos hablando de casi 500 años atrás, él estaba marcando una palabra profética hacia adelante y recordándole también a un auditorio en ese momento de que oigamos la voz de Dios y que prestemos atención a esto. No sea cosa que nosotros caigamos en el mismo error que le había pasado a nuestros antepasados, a sus hermanos, a los otros hebreos que no escucharon la voz de Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar al reposo que Dios le había marcado por causa de no ir acompañado lo que ellos estaban escuchando de parte de Dios por medio de la fe, por medio de la obediencia y por medio de la perseverancia. Y hay 3 mensajes muy fuertes que tienen que ver con esto del oír la voz de Dios. Y esto tiene que ver con esta palabra. Y quiero que te lo grabes en tu mente. A lo mejor vos lo podés escribir. La palabra FOB. La palabra FOB. 3 cosas tiene este mensaje. 3 palabras para poder no dejar de oír, que tienen que ver con la fe, tienen que ver con la obediencia y tienen que ver con la permanencia. No es algo que le estaba marcando de un descanso y que ellos pudieran haber obtenido cuando entraron a la tierra prometida, una tierra que fluía leche, que fluía miel, que era totalmente un país que Dios les había dado para ser bendecido, sino que representaba el reposo eterno, representaba lo que Dios había diseñado para el hombre en el principio. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, Él había creado un lugar, un espacio para vivir eternamente. Pero ustedes saben que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, el hombre perdió esa oportunidad y ahora Dios establece un plan y en ese plan entra Jesús, su Hijo, la imagen misma de su sustancia, y Él dice: ahora estoy hablando, a toda la humanidad, con toda mi revelación expuesta, con todo lo que puse, digamos, como si decimos nosotros en nuestra jerga, pusimos toda la carne en el asador. Ahí Dios estaba poniendo todo. Jesucristo lo estaba poniendo. Él es la revelación máxima. A Él le tienen que creer y Él es el que introduce el plan de salvación. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el reposo eterno. El primer mensaje es que tenemos que vivir en fe. Oír el mensaje divino de la redención es importante, pero tiene que estar acompañado de fe. La fe es importante, pero solo cuando la fe está acompañada de la obediencia. Y esto lo vamos a ver en estos minutos. La fe tiene que estar acompañada de la obediencia. Por eso que el capítulo 4, versículo 3 al 5 dice de esta manera: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Los que creemos, la fe, por cuanto es necesario aprovechar la oportunidad que tenemos. Esa fe, la fe no tiene que ver con lo que nosotros hemos recibido. La fe no está basada solamente en creer en la Biblia. La fe no es solamente creer en Dios. La fe es algo que tiene que ver con algo dinámico de todos los días. ¿Y saben qué tiene que ver? La fe es cómo nosotros cultivamos nuestra relación íntima con Él. La fe es tener una relación dinámica todos los días con Dios. La fe es la que me lleva a poder, y por eso que decimos que está vinculada a la obediencia, porque la fe me lleva a que yo pueda ser obediente, y esa obediencia me lleva a mantener una relación con Dios. La fe me acerca a Dios. Nosotros podemos, y estamos tan acostumbrados a veces a recibir que Dios abre puertas, que Dios nos bendice, que Dios hace milagros en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Muchas veces podemos ser incrédulos aún recibiendo cosas de parte de Dios. Y no lo estoy diciendo por un mero simple hecho, era por la experiencia que el autor de Hebreo le estaba marcando a ellos. Escúchenme,
Durante 40 años Dios los estuvo sosteniendo. Ellos pudieron palpar de que todos los días durante 40 años recibieron el maná. Durante 40 años fueron sostenidos. Su vestimenta no se envejeció. Sus calzados no se deterioraron. Durante 40 años en el desierto, Dios los estuvo sosteniendo, dándole el agua, dándole la comida, guardándolos durante el día. Un calor impresionante, 40, 50 grados durante el día, menos 10 grados durante la noche, una columna de fuego durante la noche para estar sobre ellos y guiarlos, y una nube para que el sol no los fatigara tan fuerte sobre ellos. Ellos se habían experimentado, pero no significó nada. Eso es lo tremendo, y era lo que le quería hacer entender a los hebreos en este momento, en esta época. Ellos experimentaron los milagros, ellos experimentaron la bendición de Dios, ellos escucharon la voz de Dios a través de Moisés, y aún cuando estaban cerca del monte, cuando Dios habló como un trueno, lo escucharon audiblemente. Pero tremendo esto, pero por causa de no haber escuchado por medio de la fe. Miren lo que dice el capítulo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Esto es tremendo. No les sirvió. No les sirvió haber recibido el milagro. No fue para ellos fructífero todos los que vivieron, porque no fue acompañado, porque no pudieron entrar al lugar que Dios había preparado. ¿Entendemos eso? Y ahora nuevamente el mensaje le estaba diciendo a ellos, cerca de 3.500 años después, le estaba dando este mensaje. Había algo imperativo, había una urgencia que le estaba diciendo: por favor, tenemos la revelación, tenemos a Jesús, Él vino a la tierra, Él hizo milagros, Él murió en la cruz y resucitó y nos dio vida para que ustedes puedan vivir y puedan entrar al reposo eterno. Que no les pase como pasó a sus antepasados, que aún recibiendo todas las cosas, no pudieron entrar al lugar prometido. Pero Dios nos está llevando a una obediencia, a que seamos obedientes, que le creamos a Él, pero en obediencia. En esa obediencia es que aún en lo mínimo nosotros podamos entender de que todos los días necesitamos vivir una vida como Él le agrada, una vida de santidad, una vida de entender de que aún en lo mínimo que hoy necesito, Señor, perdóname por lo que vi, perdóname por lo que siento, perdóname porque hoy no estoy haciendo las cosas como vos te agradan, de que haya en nosotros ese arrepentimiento genuino de entender de que Dios nos está marcando algo, no por temor al castigo, sino por amor, porque Él en nosotros ha puesto el verdadero amor, y el verdadero amor hecho fuera el temor. Así que no tenemos que tener temor del porvenir, no tenemos que tener temor de lo que nos va a suceder. Hay algo que nos invade, y es cierto, y lo he experimentado, a veces el temor nos invade nuestra mente, nuestro corazón, pero quiero decirle que si nosotros vivimos en fe y si nosotros vivimos en obediencia, el temor se va, porque ¿sabe una cosa? La obediencia trae en nosotros la capacidad de entender lo que Dios ha preparado. Y Él estaba diciendo: yo he preparado un reposo. Hoy nuevamente está la puerta abierta para entrar a ese lugar, para que el día que tengamos que dejar este cuerpo podamos entrar en la eternidad con Él. Entendamos de que este tiempo es pasajero, entendamos que todo lo que estamos viviendo, pero que tiene un propósito, y el propósito de Dios es el siguiente: lo que ellos no pudieron comprender, pero que ahora Dios nos está diciendo: si hoy escuchan a través del Espíritu Santo mi voz, es este mi plan,
que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el mensaje de obediencia, que podamos entrar a otro, fuércenlo a entrar. Era el mensaje que estaba diciendo Noé hace miles de años atrás. Nadie le creía. Va a venir un diluvio, entren, vengan, arrepiéntanse. Nadie le creyó. Solamente entró la familia. Nuevamente, ahora tenemos un mensaje. Jesús es el arca. Jesús es el arca donde podemos entrar para poder ser salvo de esta condenación que ha caído sobre la humanidad. Este es el día para que vos y yo podamos comprender de que necesitamos entrar en Jesús en obediencia, que necesitamos entrar en Jesús para poder deponer nuestra vida. Lo que pasa es que es fácil recibir los milagros, es fácil recibir las cosas y las bendiciones y vamos por la bendición. Por eso es que Jesús siempre le estaba reclamando algo a los que lo seguían. Ustedes me siguen por los panes, ustedes me siguen por los peces, ustedes me siguen porque yo los sano, pero en realidad necesitan ustedes ver mucho más que la sanidad, tiene que ver mucho más que el dar un vestido, de dar algo para que ustedes puedan sustentarse. Es mucho más que eso, es la vida eterna. Y hermanos, estamos frente a este último tiempo y está frente a nosotros la oportunidad de entrar al reposo eterno de Dios. No vale con solamente creer, tenemos que tener una fe dinámica de una relación íntima con Dios para poder obedecer sus mandatos y entonces de esa manera vamos a poder entrar en el reposo de Dios. La obediencia es la consecuencia de una fe dinámica, de un acercamiento a Él, de que esa fe que me dice, hoy necesito ponerme a cuenta con Él, de que hoy necesito decirle, Señor, he fallado, decirle a Dios que hoy me he equivocado. Esa fe que no es solamente, y no estoy hablando de que tenemos que dudar de la salvación, al contrario, Él ya marcó nuestras vidas, pero hay algo que le estaba marcando el autor ahí a los hebreos, a ese auditorio, nos está diciendo hoy el mismo mensaje a vos y a mí en esta mañana. Oigan bien el mensaje, porque no fue acompañado por fe y obediencia, no pudieron entrar al reposo. Y hoy nos está marcando lo siguiente a nosotros. Necesitamos la fe y la obediencia para poder entender el tercer mensaje en esta mañana. Y el tercer mensaje tiene que ver con la paciencia, con la perseverancia. Vamos a pasar unos capítulos más adelante, en el capítulo 10. Versículo 35. Miren, el tercer mensaje de este FOB. ¿Se acuerdan? Anótelo, puede escribirlo ahí en su Biblia o anotarlo ahí en tu celular y escribir la palabra FOB, F-O-P, fe, obediencia. Y acá viene versículo 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto es tremendo. Miren, ¿cuál es la promesa? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué maravillosa promesa de parte de Dios. Qué tremendo. Significa una continua permanencia. Miren, esta palabra paciencia
en el griego, es exactamente la misma palabra que perseverar. Es la misma palabra que perseverar. Significa una continua permanencia en algo. Las aflicciones que estaban viviendo en ese momento los lectores, los hebreos, allí por el año 40, 50 después de Cristo, los romanos estaban poniendo una presión muy fuerte sobre el pueblo. Le estaban quitando sus pertenencias. Si usted lee todos los capítulos del libro de Hebreos, se va a dar cuenta de algunas cosas que están allí metidas entre lecturas, de que habían sido despojados de sus bienes, de que lo metían presos, de que algunos lo estaban llevando y lo sacaban a las esposas y las llevaban a otros lugares, sacaban a los hijos, los desmembraban y a los esposos y a los sacerdotes los estaban llevando y los ponían presos y de ahí los llevaban para que fueran torturados. Había una presión muy fuerte y el autor estaba marcando algo para que ellos pudieran permanecer. No solamente tenían que tener la fe dinámica, no solamente era necesario la obediencia, ahora había un condimento mayor todavía. Si hoy el Espíritu Santo le está hablando lo mismo y hoy es para nosotros también, hay algo fuerte que nos está golpeando fuerte en nuestra familia, han sido arrebatados familiares nuestros, estamos viviendo una consternación mundial, hay una presión fuerte del pecado, hay algo que se está viniendo contra nuestra vida, contra nuestra familia, pero la palabra, el mensaje de Dios es el siguiente: perseveren, tengan paciencia, crean que yo voy a estar con ustedes todos los días. Y era lo que le estaba diciendo. Y miren, hay que entenderlo a ellos y podemos ponernos en el lugar. Había una presión tan fuerte en ese momento que ellos querían perder y dejar de ser pacientes y esperar hasta que Dios hiciera el milagro, hasta que Dios diera la promesa, hasta que ellos pudieran entender de que la perseverancia lo iba a llevar a que pudieran entrar al reposo eterno. No sea cosa que tengamos la fe, la obediencia y que por causa de las presiones de la vida perdamos la fe y caigamos en desobediencia. Ese era el mensaje para ellos. Esperen, no pierdan vuestra confianza. Hay un gran galardón. No se rindan en este tiempo. Es fácil rendirnos. Hay algo que no está y a veces nos sentimos que estamos abrumados y ya no tenemos más fuerza y no sabemos dónde sacar la fe y hay tantas presiones y escuchamos una cosa y mensajes de acá y mensajes de allá y parece que no encontramos la salida, pero Dios nos está diciendo: no pierdan vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa es entrar en el reposo de Dios, entrar en la eternidad con Él. Hermanos, estamos viviendo uno de los últimos tiempos y este es el momento que nadie nos saque de qué sería nuestra vida si no logramos entrar a la eternidad con Él. Pónganse a pensar, si hoy el sufrimiento es tal, no quiero vivir una eternidad, se va a acabar nunca el tiempo. Eso es, no se va a acabar nunca el tiempo en la eternidad. Es imperativo tu fe dinámica. Es imperativo que tu fe está asociada a la obediencia y es imperativo de que permanezca, de que tengas paciencia, de que perseveres en Él, porque esta es la llave para poder oír el mensaje de Dios. Termino con esto. El mensaje era fuerte, pero vuelvo a decir, no es un mensaje para que tengas temor, es un mensaje de amor. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de oportunidad y la oportunidad es esta. Hoy
es el mismo mensaje que le estaba diciendo en ese escenario a los hebreos. Nos está diciendo en este día, hoy en plenos primeros días de junio, hoy si escuchan la voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcan para que puedan entrar al reposo que yo prometí para ustedes y que tengo reservado para vos. FOB, que te quede grabado en tu mente. FOB, te tiene que quedar grabado en tu mente todos los días. Es el mensaje del libro de Hebreos. Fe, obediencia y paciencia. En esta mañana, ahí donde vos estás, hay una oportunidad. Si caíste de tu fe, hoy estás escuchando este mensaje. Quiere decir que hoy es la oportunidad para que vuelvas a tener una fe dinámica con Dios, una relación con Él, que vuelvas a ser obediente, que le creas a Él, que seas obediente en lo mínimo. Chicos, si no pueden ser obedientes a sus padres, no pueden ser obedientes a Dios. Y la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae castigo. Y sin obediencia no se puede permanecer. Y así en todos los órdenes de nuestra vida. La obediencia mínima es por causa de tener una fe dinámica y esa fe nos va a llevar a permanecer. Y tal vez vos estás escuchándome a lo mejor por primera vez. Quiero decirte que vos podés hoy creer en la revelación de Dios y la revelación de Dios se llama Jesús. Jesús vino a la tierra, murió en la cruz, pagó un precio por tu vida y por mi vida para que pudiéramos tener entrada libre a la eternidad que se llama salvación. Porque todos pecamos y todos fuimos destituidos de la salvación de Dios, de la gloria de Dios. Pero si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, si creemos en Él, si entendemos de que obedecer a Dios, y aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, nos marca cómo obedecer, nos va a llevar a que vos puedas permanecer y tengas la paciencia para poder obtener. Y cuando tengamos que dejar este cuerpo acá, vamos a resucitar en un cuerpo nuevo y vamos a vivir la eternidad juntamente con Dios, que es lo más importante. Solamente tenés que decirle a Jesús que entre a tu corazón y decirle a Jesús que perdone todos tus pecados y que por causa de tu confesión en esta mañana entras en la salvación de la eternidad con Él. Y nosotros, que por algún motivo, por circunstancia, que hemos sido tan golpeados, tal vez tu fe ha flaqueado, dejaste de obedecer en un 100% y estás tan abrumado por lo que estás viviendo que te cuesta permanecer. Quiero decirte que hoy la palabra de Dios nos da una esperanza. Y mira lo que dice de esta manera. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cerra tus ojos allí donde vos estás. Cerra tus ojos. Padre,
que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia nos alcance. Señor, que esta mañana sea una mañana de fe que pueda impulsar a tu iglesia. Que esta, Señor, así como el autor de Hebreos se había impulsado y de repente todo un pueblo y una nación comenzó a desarrollar y a llevar el mensaje por todas partes. Señor, que aunque parezca que estamos atados, aunque no podamos salir por todas partes, pero tu palabra no está presa. Señor, que hoy se levante una iglesia en fe, que hoy se levante una iglesia en obediencia, que hoy se levante una iglesia en paciencia y en perseverancia para poder ganar a cientos, a miles, para que entren al reino juntamente con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, declaro un día de victoria, declaro un día de salvación, declaro un día de eternidad, declaro un día, Dios, donde entramos a tu reposo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tus promesas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos en este tiempo, bendícenos en este tiempo. Trae, Señor, esperanza. Padre Celestial, levanta a los niños, levanta a los jóvenes, levanta, Señor, a los futuros hombres, levanta, Señor, a hombres y mujeres para que prediquen tu palabra. Señor, en este tiempo necesitamos que se levanten hombres y mujeres que estén dispuestos a todo y por todo para poder entrar al gozo de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, a vos, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y no te olvides, FOB, fe, obediencia y permanencia para entrar en el reposo de Dios. Que tengas una semana bendecida, que te sea una semana de gloria en tu vida. Dios tiene planes con vos. Dios te bendiga muchísimo.